Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Yo puedo medir la calidad de tu fe si analizo tu tipo de oración. A veces recurrimos a Dios solamente para pedir y para pedir. Y tenemos que saber también hacer oración de alabanza, de acción de gracias y de adoración. Tantas veces utilizamos a Dios simplemente por sus beneficios, un Dios de usar y tirar, un Dios desechable. Sin embargo, no tenemos que buscar tanto las cosas de Dios, sino al Dios de las cosas, no solo los beneficios de Dios, sino al Dios de los beneficios. Tu fe tiene que ser fuerte y tienes que permanecer en el Señor, no simplemente acudir a Él por oleadas según tu necesidad. Este hombre, el funcionario real, acude a Jesús para pedir la sanación de su hijo. Un hombre que lo tenía todo, un hombre rico, podemos entender. Pues seguramente no era judío, sino romano o griego. Trabajaba para Herodes, tenía mucho dinero, mucha fama, mucho poder. Pero cuando la muerte visita su casa, cuando la enfermedad visita su casa, hay un momento en el que lo tienes todo, pero eso que tienes no te sirve para nada. Y necesitas a Dios. A veces llega ese punto de tocar fondo, de no saber a dónde agarrarte cuando falla toda tu seguridad. Y entonces tienes que buscar con la única esperanza, totalmente la esperanza puesta en Jesús. Este hombre recorre de Cafarnaúm a Caná. Hay 40 kilómetros y es en pura subida. Son como 8, 9, 10 horas de camino. Un hombre pagano, un hombre gentil, un hombre que no cree en Dios. Sin embargo, algo en su corazón le dice: ahí está tu esperanza. Yo no lo deseo para ti, pero a veces cuando te quedas sin nada, cuando lo que tienes no te sirve para nada, entonces buscas a Dios. No lo busques solo por sus beneficios, búscalo para agradecerle, bendecirle, adorarle también. Me encanta el momento en el que Jesús tiene esta conversación con el funcionario real y le dice: si no ves milagros, ¿no crees? Si no ves milagros, ¿no crees? Hace falta que esté haciendo siempre señales en tu vida para que tengas fe. Tenemos que empezar a creer aunque no veamos. Y al final este hombre sí hace un crecimiento de fe, porque Jesús, compadeció de su dificultad, le dice: vete, tu hijo ya sanó. Pero este hombre no vio nada. Creyó sin ver. Y fíjate, el trayecto de regreso a su casa me encanta en estos momentos. Otros 40 kilómetros de regreso, sin saber si era verdad o no era verdad, simplemente confiado en la palabra de Jesús. Algo en su corazón le decía: es verdad, Cristo lo ha dicho. ¿Lo he visto? No lo he visto. ¿Estoy convencido? Sí, estoy convencido. No había visto, pero ya creyó. Dichosos los que creen sin haber visto. No exijas tantas señales, confía en la palabra de Jesús y camina.
Porque confiando y caminando, entonces ver las señales, ver los milagros, suceden las cosas grandes en tu vida. Pero imagínate estas 8 horas, 9 horas caminando sin saber si realmente era verdad, pero convencido de que sí era verdad. Y sobre todo me quiero detener en esto. Dice el Evangelio que al final creyó él con toda su familia. La importancia de la fe del papá. La importancia y la cabeza y la autoridad del padre de familia en cuanto a la fe. Según la teología bíblica, Dios otorga un papel específico al hombre dentro de la familia. Dios cuenta con él para ejercer una responsabilidad y una autoridad. No significa minusvalorar a la mujer, ni es machismo encubierto, pero hay que entender bien, autoridad no es autoritarismo. No oprimes, das seguridad. Das seguridad, das estabilidad, das firmeza, y la fe de tu familia depende de tu corazón. ¿Cómo se ejerce bien esta autoridad, esta responsabilidad, este ser cabeza? Dice San Pablo en Efesios 5, ama a tu mujer como Cristo ama a su iglesia. Empieza por ahí, campeón. No es autoritarismo, no es opresión, no es mandar, es amar. Ejerces la autoridad y la responsabilidad y el ser cabeza, sobre todo amando. Ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia, que significa dar la vida por ella. Aquí empieza tu autoridad. Aquí te quiero ver como cabeza. De hecho, el término que pone San Pablo en Efesios, cabeza, kefalé, en griego, significa como el origen de un manantial, el origen de un río. Esa es la cabeza. No es autoritarismo, es el origen del amor. Das seguridad, das protección, amas hasta dar la vida. Y luego con tus hijos, también se ejerce ahí tu ser autoridad y responsabilidad en la fe, en dar la fe a tus hijos. Amor de Dios, temor de Dios que tienes que poner en sus corazones. La fe, la vida eterna, no es simplemente ser proveedor. Tienes que ser, el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Mi familia y yo serviremos al Señor. No es que cada uno haga lo que quiera, que cada uno vea lo que hace. No, es mi familia y yo serviremos al Señor. Pero no es dominio, es misión. Tienes una misión, hermano, y la tienes que hacer bien. Y ahí se ejerce tu responsabilidad, y ahí tienes que entender bien eso de ser cabeza de la familia, que no es un autoritarismo ni se trata de mandar, sino amar y dar vida eterna. Por eso me encanta que en este pasaje el milagro empieza en el corazón del papá, que aunque no vio con sus ojos, creyó en su corazón. Y cuando se enciende la fe del papá, es como una antorcha, y va encendiendo a todos en su casa. Creyó él y toda su familia. Creyó él y toda su familia. ¿Cómo está tu fe, papá? No me interesa tanto cuánto dinero llevas a la casa. Me interesa cuánta fe tiene tu corazón, cuánto amor de Dios tienes en tu alma. Eso es lo que tienes que entregar. Dice el Código de Derecho Canónico, Canon 774, que los padres son los primeros responsables de la educación cristiana de sus hijos. Primeros responsables. Yo atiendo colegios, yo atiendo niños, yo atiendo jóvenes, pero yo a ti, papá, no te sustituyo. Jamás te voy a sustituir, aunque yo les dé catecismo a tus hijos. Tú eres el primer responsable de la educación cristiana de tus hijos. Y educar, etimológicamente del griego, significa tomar de la mano y caminar. No eres una señal. No eres de los que dicen, ahí está lo que hay que hacer. Hijo, tienes que ir a misa. No, tú primero, con la palabra y el ejemplo. Y si el papá no pone palabra, y si el papá no pone sobre todo ejemplo, la fe de tu familia se va a hundir. No se transmiten estas cosas simplemente por indicaciones o por señales. La fe del papá abre la puerta. La fe del papá da el primer paso. La fe del papá es la antorcha.
no ejerces tu autoridad desde un trono, sino desde una cruz, como Cristo amó a su iglesia. Creyó él y toda su familia con él. Qué preciosidad este evangelio. Un pagano que busca al Señor, 40 kilómetros de su vida, que hace crecer su fe, que cree aunque no ha visto, y regresando a su casa, esa luz, ese fuego que se encendió en su corazón se contagia a toda su familia. Sí, mi familia y yo serviremos al Señor. No es dominio, es una misión que el Señor te ha concedido, siendo cabeza, pero no cabeza autoritarista, sino cabeza de amor y de protección y de ejemplo. Papás, los necesitamos vivos y fuertes en su fe, y de su fe beberá toda su familia. Que la Virgen Santísima los bendiga, los encienda en un amor profundo y en un temor profundo a Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Precioso este evangelio, muy esperanzador. Nos habla del amor de Dios, de la generosidad de Dios, del poder infinito de Dios. Jesús lanza una promesa que parece absoluta: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Parece una promesa absoluta que no puede fallar, pero todos hemos experimentado esto. Hemos pedido y no pasó nada. Hemos buscado y no hemos encontrado. Hemos llamado y la puerta no se abrió. Entonces, ¿qué sucede, Padre? ¿Ha fallado la promesa? ¿No es cierta la palabra de Dios? Vamos a explicar esto bien. Hay 3 razones, lo explica muy bien San Agustín, por las que puede ser que esto no se cumpla. Que pides y no recibes, que buscas y no encuentras, que tocas y no se te abrió. 3 razones. Primera, porque somos malos. Segunda, porque pedimos mal. Tercera, porque es algo malo lo que estás pidiendo. ¿Porque eres malo? ¿Porque pides mal? ¿O porque lo que estás pidiendo no es bueno, es malo? Expliquemos. Primero, porque somos malos. Si pedimos con un corazón que es malo, ya te advierto, no vas a recibir. Alguien que tiene un corazón malvado, alguien que persiste voluntariamente en el pecado, alguien que no se comporta como hijo de Dios, no va a recibir nada, no va a recibir nada. Es como si me estás pidiendo dinero para comprar drogas, no te lo voy a dar. Que yo te dé a ti vida, dice Dios, para que me sigas ofendiendo, olvídate. O un corazón soberbio. Dios jamás pondrá un don en un corazón de un soberbio. ¿Sabes por qué? Porque esa persona se apropia del bien, se lo cree, se cree que es suyo y no repercute en la gloria de Dios, sino en su propia, olvídate, corazón soberbio tampoco. Y recordemos la palabra de estos días: si no estás reconciliado, Dios no escucha tu oración. Chilla si quieres, pero si no estás reconciliado, tu oración no sube al cielo. Tu ayuno, si lo haces entre golpes, riñas y puñetazos, olvídate, no sube al cielo. Por eso, con un corazón malo, olvídate, no vas a recibir nada. Purifica tu corazón, haz bueno tu corazón y entonces quizá empezarás a ver resultados. Segunda razón, decía San Agustín, porque pedimos mal, nuestra oración es mala. ¿Qué tiene que tener una oración para que sea buena? Fe, perseverancia y humildad. Fe, perseverancia y humildad. Si falla algo de esto, tu oración no es buena, entonces no vas a estar recibiendo lo que estás pidiendo. Nos falta fe en la oración, claro, porque crees que la fe es un impulso de un momento, como el que dice, ahora sí me va a tocar la lotería. Eso no es fe.
una fe manifestada en la vida todos los días, una fe manifestada en obras. Perseverancia también, claro, no de un día. Fidelidad a la oración, aquí te quiero ver todos los días. Y entonces empezarás a tener las capacidades para poder recibir fe, perseverancia y humildad. Humildad, ¿qué significa? Que no exiges a Dios, sino que le dejas a Él la última decisión. Y en tercer lugar, decía San Agustín, somos malos. Segundo, pedimos mal. O tercero, lo que estás pidiendo es malo. Aquí está la clave de todo. Porque Dios sabe más lo que te conviene que tú. Tú estás pidiendo algo que crees que es bueno para ti, pero en la mente totalmente sabia de Dios, a lo mejor eso no es bueno. Por eso dice aquí esta especie de parábola o de ejemplo que Dios es como un padre. Como un padre. Claro, entonces un padre, y no me dejarás mentir tú que eres papá, un padre a su hijo a veces le concede, a veces lo retrasa y a veces lo niega. O lo concede, o lo retrasa, o lo niega, pero siempre ama, siempre ama. Y entonces aquí está la clave. Como Dios ama, entonces quiere tu bien, porque amar es querer el bien de la persona amada. El bien. Y a lo mejor lo que tú estás pidiendo no es tu mayor bien. Atiende a esto. Dios quiere no simplemente concederte tus caprichos, sino llevarte al cielo, santificar tu alma. Y entonces Dios sabe mejor lo que te conviene para ir al cielo. Tú crees que es un bien lo que pides. Dios sabe mejor que tú lo que más te santifica y lo que más te lleva al cielo. La providencia está muy mal entendida. Entendemos la providencia como el supermercado de Dios. Que no me falte el techo, el vestido, el alimento. La providencia no es eso. Definición de la providencia, número 321 del Catecismo, dice: las disposiciones con las que Dios, con su sabiduría infinita, lleva a sus criaturas a la perfección. Es que Dios lo que quiere es llevarte a perfección, no concederte caprichos. Dios no es un cajero automático, no es el genio de la lámpara, no es el hada madrina con la varita mágica. Dios quiere tu santidad. Y por eso lo que tú estás pidiendo a lo mejor no es el mayor bien para tu alma. Dice la parábola que cómo le va a dar un padre a un hijo que le pide un pescado una serpiente. Imposible. Pero es que lo que tú crees que es un pescado, a lo mejor es una serpiente. Dios sí sabe eso. Tú no sabes eso. Tú estás empeñado en decir, quiero este novio, quiero esta novia, y tú te crees que es un pescado. No, es una serpiente. Esa mujer es una serpiente para ti, ese hombre es una serpiente para ti, tú no lo ves, Dios sí lo sabe. Tú estás pidiendo un proyecto, un trabajo, que crees que es algo bueno. No, es una serpiente para ti. Estás pidiendo un éxito personal, es una serpiente para ti. A ver, no te va a hacer bien, piensa Dios. No te va a acercar a mí, piensa Dios. No te va a hacer crecer en tu alma, por eso no te lo voy a dar. Por eso Él sabe mejor qué es lo que hay que hacer. Y tú tienes que tener esta disposición. Mira, te recomiendo esto. Tu oración que sea lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. No te aferres, no te enfoques tanto, no te obsesiones al pedir, porque tú no tienes el conocimiento perfecto de qué es lo que realmente tu alma necesita para santificarse. No seas tan superficial, por favor. No andes pidiendo solamente caprichos. Dios no es un cajero automático. Dios quiere tu santificación. Dios quiere tu cielo. Y por eso Él va a decidir si lo que tú estás pidiendo se te va a conceder o no se te va a conceder, o ahora o más tarde. Por eso, si sientes que Dios tarda, está bien. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que está haciendo. Si sientes que Dios calla, está bien. Él sabe. A veces los silencios son ya una respuesta. A veces hay oraciones que no producen un cambio en una circunstancia, pero te están cambiando a ti. Mira, hay veces que oras y el silencio de Dios te va cambiando. No recibes nada, no resuelves nada, pero lo que está haciendo Dios en ti va cambiando tu corazón, va cambiando tu alma. Ya está. Y a veces Dios te negará. Y cuando Dios te niegue, dile, está muy bien, Señor. Está muy bien. Confío en ti, tú sabes más. ¿Será que yo te estaba pidiendo un pescado? Pero no era un pescado, era una serpiente. Así que mejor no me lo des. Esta docilidad de hijos, del que pide, pero le deja la última decisión a Dios, eso tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que estás pidiendo?
Lo último que te quiero compartir hoy, ¿qué es lo que estás pidiendo? Yo te puedo sugerir que pidas con visión del cielo, con visión del cielo. ¿Qué significa esto? Que no pidas solamente que desaparezca la cruz. Pide que tengas fuerza para cargar la cruz. No pidas que cambie el otro, pide que cambie yo. Pide que yo tenga paciencia para soportar al otro. No pidas que se calme la tormenta. Pide que Dios te entrene para saber navegar entre las olas. No pidas que me sane, que me cure. Claro que sí, pide eso, pero también puedes pedir que sepa aceptar mi dolor uniéndolo a tu cruz. Tenemos que aprender a pedir. Y no pidas solamente para tu propio beneficio. Pide pensando también en el beneficio de los demás. Y pide también pensando en la gloria de Dios, en su beneficio, en que Él esté feliz y en que Él sea servido. Conversión, humildad, pureza de corazón, eso quizá tenemos que pedir en esta Cuaresma, ¿no te parece? Hay un Salmo 50, el Salmo 50 nos tiene que acompañar toda la Cuaresma. Eso es lo que yo te recomiendo que pidas en esta Cuaresma. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito. Pídele a Jesús en esta Cuaresma, al Dios Todopoderoso y Misericordioso, que limpie tu corazón, que te borre todas tus culpas y sigue, crea en mí un corazón nuevo, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Eso pídele. Que Dios cree en ti un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que arranque de tu pecho el corazón de piedra y te ponga un corazón de carne. Algo así deberíamos pedir. No solamente caprichos, no solamente cosas superficiales. Pide santidad de vida, pide conversión personal, pide pureza del alma. Pide que sepa yo, Jesús, abrazar tu cruz. Y sobre todo recuerda, si pides y no recibes, es porque quizá tienes el corazón malo. Reconcíliate primero, haz las paces por ahí, renuncia a ese pecado y entonces empezarás a tener un corazón bueno para poder recibir. Que la Virgen María inspire en tu corazón grandes deseos de grandes cosas, pero sobre todo de santidad de vida, sabiendo que Dios tiene más ganas de dar que tú de recibir. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Palabras muy escandalosas de Jesús, dirigidas hoy a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, que eran las máximas autoridades del pueblo judío, hombres expertos, conocedores de la ley, la escritura, hombres religiosos supuestamente cercanos a Dios. Bueno, pues les dice: les aseguro que las prostitutas y los publicanos se les han adelantado en el camino del reino de los cielos. Es fortísima esta frase de Jesús, dirigida a personas religiosas, quizá también a ti y a mí, como diciéndonos: cuidado, porque lo que más estimo yo es el arrepentimiento de corazón. Digamos que, dicho así, Dios prefiere una prostituta arrepentida que un sacerdote que no quiere reconocer su pecado. Dios prefiere una prostituta arrepentida que a un hombre religioso que no quiere ver su pecado. ¿Qué valor tiene el arrepentimiento de corazón? Estos
Los publicanos y las prostitutas, hombres pecadores, pero no pecadores de un día, pecadores de toda la vida. Tienen un valor a los ojos de Dios, que es haberse arrepentido de corazón. O sea que llegó Juan Bautista, les predicó el Evangelio, y entonces estos se subieron al tren del arrepentimiento. Esa es la ventaja que tenían. Claro que no, el pecado no les hacía estar por delante. El pecado es algo detestable a los ojos de Dios. Dios aborrece el pecado, le hiere el pecado, no lo quiere. El pecado te aleja de Dios, te separa del cielo. La ventaja que estos tenían era que se habían subido al tren del arrepentimiento sincero y profundo. Aunque estaban hundidos en el lodo de su pecado, pero supieron agarrarse de esa cuerda que los sacaba de ahí. ¿Qué valor tiene el arrepentimiento de corazón? El arrepentimiento sincero y auténtico. Eso nos hace avanzar mucho en el camino del reino de los cielos. Dios prefiere una prostituta arrepentida que un sacerdote que no quiere ver su pecado. Entonces, ¿cuál es el proceso del verdadero arrepentimiento? Porque nos interesa mucho esto. Pues mira, tiene 3 pasos. 3 pasos del verdadero y sincero arrepentimiento para que tú y yo también vayamos avanzando rápido en el camino al reino de los cielos. Primer paso, en la cabeza. Segundo paso, en el corazón. Tercer paso, en las manos. De la cabeza al corazón y del corazón a las manos. Así va el verdadero arrepentimiento. Primer paso, en la cabeza. ¿Cuál es ese? En el entendimiento, en la razón y en la conciencia. No te hagas el que no sabe. No te sigas engañando. No te hagas el loco. Reconoce la maldad de tu pecado. Reconoce tu maldad. El demonio tiene esta estrategia y es cambiarle el nombre a las cosas, cambiarle la etiqueta. Lo que dice venenoso, te pone la etiqueta de saludable. Lo que dice prohibido, te dice permitido. Si no, lee las primeras páginas de Génesis, el diálogo de la serpiente con Adán y Eva, a ver qué tal. Sí, así hace siempre él. Lo venenoso te lo hace ver como saludable y lo prohibido como permitido. Pero tú no te hagas el que no sabe, no te hagas el loco. Incluso si algún sacerdote te ha dado un mal consejo y te ha dado permiso para pecar, porque a veces sucede eso, lamentablemente, por ignorancia, por tibieza, por negligencia, no lo sé. Escucha el fondo de tu corazón. Escucha el fondo de tu alma que te dice, no me sigas dando muerte, porque tú lo sabes. Aunque te hayan dado un mal consejo en un confesionario y te hayan dado cierto permiso para pecar, escucha el fondo de tu corazón, tu alma, que te dice, no me sigas dando muerte, no me sigas dando muerte. Primero en la cabeza, en el entendimiento, en la razón. No te sigas engañando. Llama a las cosas por su nombre. Segundo paso, en el corazón. El arrepentimiento pasa por el corazón en su segunda fase. ¿Cuál es esa? El dolor de los pecados. Dolor de los pecados. Es una gracia esto, una gracia de Dios, que muchas veces la perdemos. ¿Por qué? Porque la repetición sucesiva de pecados hace insensible tu alma, la anestesia. Te acostumbras a vivir en el pecado, la basura ya no te huele mal. De tanto vivir entre basura, la basura ya no te huele mal, ya no sientes dolor por los pecados. Pero yo deseo que percibas la triple herida que hace el pecado. Hiere tu corazón, tu alma, pérdidas irreparables y eternas. No lo ves, pero es así. Hiere el corazón del prójimo, heridas que abres y quedan abiertas para toda la vida en la gente que quieres. No lo ves, pero es así. Heridas en el corazón de Dios, cómo lastiman como espinas nuestros pecados el corazón de Dios y de la Virgen. No lo ves, pero es así. Yo quisiera que lo vieses, porque cuando lo veas, entonces dejas de pecar. A veces, ¿sabes qué? Es bueno que te descubran en tu pecado. Pecados ocultos, pecados escondidos, a veces es bueno que te descubran. A veces es bueno que te descubran chateando o coqueteando con otro hombre.
A veces es bueno que te descubran cuando has sido infiel con otra mujer. A veces es bueno que te descubran cuando estás desgastando el dinero de tu familia en casinos o en apuestas. Es bueno que te descubran. ¿Sabes por qué? Porque explota el problema. Y empiezas a ver las lágrimas en tu casa. Las lágrimas de tu esposa, las lágrimas de tu esposo, las lágrimas de tus hijos. Y cuando ves las lágrimas, entonces te cae el 20 y empiezas a cambiar. Mientras no te descubren, mientras nadie se da cuenta de tu pecado, tú sigues y sigues y sigues y sigues y sigues. Pero a veces es muy bueno que te descubran en tu pecado, que quede manifiesto tu pecado, porque entonces empiezas a ver las lágrimas de los que amas. Yo quisiera que vieses las heridas, las lágrimas en el corazón de Dios, en el corazón del prójimo y en tu propia alma. El mal que hace el pecado, que te duela de verdad. Es una gracia que tienes que pedirle a Dios. Segunda fase del arrepentimiento, primero en la cabeza, segundo en el corazón. Y la tercera, en las manos. Que se note, que se note. La parte más importante de la confesión, ¿sabes cuál es? El momento en el que abres la puerta del confesionario para salir. Ahí empieza la frase del Bautista. Que se note con tus obras que estás arrepentido. Porque lamentablemente muchas veces la gente se confiesa o yo me confieso y seguimos queriendo avanzar en nuestro pecado. No lo rechazamos, no estamos en contra, sí lo hemos reconocido, sí nos avergonzaba hacerlo, pero queremos seguir avanzando, queremos seguir conviviendo, no queremos soltar. Por eso la frase de Jesús: tus pecados están perdonados, pero en adelante no peques más. ¿En qué se va a notar? ¿Tienes un plan de acción? ¿Qué vas a hacer? Aunque sean microesfuerzos muy chiquititos, pero intenta salir de tu pecado. No sigas a favor de tu pecado, ponte en contra de tu pecado, no lo quieras para ti. Y haz pequeños gestos, aunque sean muy pequeños, de renuncia, de rechazo, de no lo quiero. Por ejemplo, tienes que hablar con esa persona urgentemente y decirle: ya no más, ya no más. Tienes que agarrar tu teléfono y empezar a filtrar contactos y decir bloquear, 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 eliminar, eliminar, eliminar. Tienes que desinstalar ciertas redes sociales, por ejemplo. Pero que se note con tus obras que estás arrepentido. Si no, no sirve o sirve de muy poco. Por eso 3 pasos del auténtico arrepentimiento. La cabeza, no te sigas engañando. El corazón, es bueno que te descubran, que te duela, que veas las lágrimas. Y por último, las manos, que se note con tus obras que estás arrepentido. Que la Virgen en este Adviento nos regale un profundo y verdadero arrepentimiento para limpiar y purificar el corazón y que entre Dios a sanarnos, a salvarnos y a plenificarnos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa,
pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. La parábola del rico, que la tradición ha llamado Epulón, y el pobre Lázaro, impresionante. Impacta mucho la pobreza del pobre, de Lázaro, tirado en el suelo, cubierto de llagas, con ansias de comer las sobras. Impacta mucho la riqueza del rico, el contraste, vestido siempre de vestidos caros, banqueteando espléndidamente todos los días. Sobre todo impacta el egoísmo de este hombre que lo ciega. Tienes la muerte a la puerta de tu casa, un hombre muerto de hambre, y es invisible para ti. El egoísmo hace que la necesidad del prójimo se haga invisible, no los ves. Pero sobre todo me interesa que nos fijemos en esto. Este evangelio es interesantísimo porque aquí Jesús describe el infierno, lo describe muy bien, y creo que debemos aprender algo sobre esto. Antes de empezar, si eres de los cristianos modernistas que adaptan el evangelio y arrancan incluso páginas al evangelio, entonces no escuches esto porque te va a incomodar. Pero si eres de los que toman el evangelio en serio, escucha bien, escucha con atención. El infierno existe, el infierno está revelado. El infierno no es una broma, no es un invento, no es una creación de Dios para meternos miedo como, no sé, el monstruo que se come a los niños que no obedecen, para que nos portemos bien. El infierno está reflejado muchas veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Muchos santos lo han visto, lo han experimentado, han regresado de ahí y nos lo han contado. ¿Por qué existe el infierno? ¿Desde cuándo existe el infierno? El infierno no lo creó Dios originalmente. No estaba en el plan de Dios, no era el lugar del castigo para el que se porta mal. El infierno se generó en el instante en el que los ángeles se rebelaron contra Dios. Dice la palabra, 1/3 de los ángeles se rebelaron contra Dios, le desobedecieron y no quisieron servirle. Y en ese momento Dios, por respeto a la libertad, tuvo que generar un lugar en el que no existe Dios, para el que no quiere estar con Dios. Entonces es el lugar donde no hay nada de Dios, donde van los que no quieren estar con Dios. Por eso el catecismo define el infierno y la condenación no como el castigo de Dios, sino como la autoexclusión del amor de Dios. Y entonces hay un lugar para el que no quiere saber nada de Dios. Por eso es el lugar del tormento, el tormento absoluto, total y completo y eterno, porque no hay nada de Dios ahí. No puede haber gozo, bienestar, comodidad, amistad, calma. No hay nada de eso porque todo eso proviene de Dios. Es el tormento completo, total, absoluto y eterno de todos los sentidos físicos y espirituales. Por eso está muy bien reflejado en la parábola cuando dice que está el rico condenado y dice: por favor, que alguien venga con una gota de agua y me la ponga en la lengua, porque me torturan estas llamas. Así es. Todo el tiempo. No puedes salir, no puedes escapar. Todo el rato es así. Toda la eternidad así. Quisieras dejar de sufrir, no puedes. Quisieras dejar de existir, no puedes. Quisieras que se apagase eso, no se puede. Los que somos un poco más mayores nos acordamos de las Torres Gemelas, el atentado 11 de septiembre de 2001. Si te acuerdas, los aviones que se estrellan contra las torres, una bola de fuego dentro de esas torres, y la gente que estaba ahí, ¿qué hacía? Yo recuerdo verlo en la televisión, se tiraban, se aventaban desde el piso 50, 70 al suelo, sabiendo que iban a morir reventados. Pero era mejor eso que seguir un solo segundo ahí metido. Del infierno no se puede salir, no hay ventanas para saltar, es todo el tiempo así. ¿Por qué te cuento esto, Padre? Nos está metiendo miedo, nos está asustando. No es el objetivo de mi predicación. Nuestra religión es más del amor que del temor, pero nos viene bien un poco de temor, una dosis de temor, porque el temor nos hace huir y el temor nos protege del peligro. Y dice Jesús: les voy a decir a quién tienen que tener miedo.
No tengan miedo al que puede matar el cuerpo, pero tienen que tener miedo al que puede llevar al infierno el cuerpo y al alma. A ese sí tienen que tener miedo. Lo ha dicho Jesús. Tienen que tener miedo. Porque el miedo es un freno. Un freno. Y si no consideras esto, no dejas de pecar. Es como las señales de tráfico que te dicen, cuidado, aquí hay una curva peligrosa. Entonces frenas. Y debes de considerar esto como una posibilidad para ti. El infierno es una posibilidad para ti. ¿O acaso hay alguien de aquí que tiene asegurado el cielo? Que levante la mano. Nadie, ni siquiera yo. Claro que sí hay cristianos en el infierno y bautizados en el infierno y posiblemente sacerdotes en el infierno. De hecho, una santa tuvo una visión del infierno y dijo que distinguía sacerdotes porque les brillaban las manos de consagrar el cuerpo de Cristo. Sí, es una posibilidad. Y en último lugar, la preocupación, fíjate, la preocupación de este hombre cuando baja al infierno y sabe que ya no puede salir de ahí, dice, por lo menos que vayan a mi casa, porque tengo 5 hermanos, que alguien les advierta, para que no lleguen ellos también aquí. Eso estoy haciendo yo ahora, advertir, es mi misión, que alguien les advierta. Y dice Abraham, ¿tienen la Biblia? Dice, no, que vaya Lázaro, porque si ven un muerto entonces van a reaccionar. Dice Abraham, no. Si no creen, si no quieren creer, si no creen la Biblia, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Y me acuerdo de una historia, te la comparto, una historia fiable que le sucedió a un sacerdote. Le llaman por la noche, a las 3 de la mañana, este hombre está dormido. Es un joven que tenía su número. Le llama, padre, por favor, venga a esta casa porque hay una muerta, se acaba de morir una compañera. Va el padre, se despierta por la noche, va a la casa. Y ahí estaban en una fiesta terrorífica, de una perversión brutal, sexo, drogas, alcohol, de todo. Total que una chica se murió, cayó muerta, desplomada. Por favor, ore por la... Entonces, ponen todos alrededor, el padre empieza a hacer una oración y se incorpora la muerta. Y dice, no recen por mí, estoy condenada para siempre. Y pum, y se vuelve a tumbar. Se quedan todos espantados. Ya, pues se va cada uno a su lugar, el padre se va a su casa. Y a los días el padre contacta a este joven, al que lo llamó, y le dice, oye, ¿has pensado en lo que pasó? ¿Te ha hecho reflexionar? ¿Vas a cambiar tu vida? ¿Has pensado algo? Y dice, padre, le digo la verdad, hago esfuerzos por no pensar en lo que pasó, porque si lo pienso demasiado, tengo que cambiar de vida. Posiblemente me tengo que hacer sacerdote como ustedes y no quiero. Prefiero vivir igual, haciendo como si nada hubiese pasado. No harán caso ni aunque resucite un muerto. El que tiene el corazón duro, esto no se lo cree. Y después de esta homilía, habrá alguno que piense, es una mentira, es una exageración. Sigamos viviendo como siempre. Yo te recomiendo que lo pienses, que lo pienses, que le des 2 vueltas en la cabeza y que tomes alguna consecuencia y alguna conclusión. Esto no es una broma. Esto es cierto. Y es una posibilidad para ti y es una posibilidad para mí. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron los discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos.
Palabra del Señor. Amén. Muy queridos hermanos, les voy a revelar un secreto muy importante, muy valioso. Si entendemos esto bien, entendemos el centro del Evangelio. Si entendemos esto bien, entendemos el sentido profundo de nuestra vida. Nuestra existencia tiene dos etapas. La primera etapa es la tierra. La segunda etapa es el cielo. La primera etapa, que es la tierra, es corta, es pasajera, está lamentablemente llena de sufrimientos y de lágrimas. La segunda etapa, el cielo, es eterna, para siempre. Tú solamente piensa esto: para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y esa vida está llena de gozo y de amor y de dicha y de felicidad. La clave, que muy pocos se dan cuenta de esto, es que aunque esta vida es muy corta, es muy importante, porque aquí te juegas la eternidad. De lo que hagas en estos 70, 80 años que Dios te concede, depende tu eternidad. Tu cielo te lo estás ganando aquí. El cielo, si llegamos, me has escuchado muchas veces, pero no me cansaré de repetírtelo, no será igual para todos. En el cielo todos estaremos llenos, pero no todos igual de llenos. Cada uno según la capacidad de su corazón. Y el día de tu muerte se termina la oportunidad de hacer más grande tu corazón. El tamaño que tengas de corazón cuando mueras, ese será el tamaño que Dios llenará. No es lotería, hay grados de intensidad de gozo en el cielo. Sí, los hay. Y en el grado en el que entres, ahí te quedas. Ya no puedes subir ni tampoco bajar. Pero este grado de intensidad de gozo no es lotería, no es predilección de Dios por unos sino por otros. Este grado de intensidad de gozo tú te lo ganas aquí en la tierra. Te lo ganas aquí en la tierra. Y no seas, por favor, de los que se conforman con estar en una esquina del cielo. Porque a veces encuentro gente que me dice: yo, padre, yo con llegar ya. Aunque me pongan en un rinconcito, pero no seas así. Eso no es voluntad de Dios decir eso. ¿Sabes por qué? ¿Qué pensarías de tu novio o de tu esposa si te dice: yo con saludarte a 1 kilómetro me conformo? ¿Cómo que te conformas con saludarme a 1 kilómetro? Yo te quiero abrazar. Yo te quiero sentir. Decirle a Dios que te conformas con un rincón en el último lugar del cielo demuestra que no lo amas. Porque el amor busca la fusión, busca la estrechez. Por eso tienes que buscar estar en el centro del corazón de Cristo, de Dios, de la Trinidad en el cielo. Eso es buscar un cielo grande. Y eso lo vas trabajando aquí en la tierra. ¿Cómo se gana ese grado de intensidad de gozo? Principalmente con el amor. El amor a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. El tiempo dedicado a Dios. Y amor al prójimo. Amor puro. Amor sacrificado. Amor de ese que es desinteresado. Porque el amor auténtico tiene un nombre que se llama sacrificio. Que es cuando tú renuncias a ti mismo y a tu comodidad para que el otro esté bien. Amor auténtico, amor intenso. Así vas ganando ese tamaño de corazón y así vas ganando cielo. Pero algo más, que es la noticia de hoy, es el evangelio de hoy. Aquí hay una sorpresa que Jesucristo revela. Te dije que te iba a revelar un secreto. Hay premios especiales en el cielo. Hay premios especiales en el cielo. Hay grados de intensidad de gozo especiales reservados para, redoble de tambor, para los que más han sufrido.
para los que más han sufrido aquí. Dichosos los que sufren, dichosos los que lloran, dichosos los que han sido aplastados por la injusticia, dichosos por los que han sido calumniados, burlados y perseguidos por mi causa. Bienaventurados. ¿Sabes qué significa la palabra bienaventuranza? Bienaventurados es decir, qué suerte tienen. Traducido, que Dios diga, qué suerte tienen los que lloran, qué suerte tienen los que sufren, qué suerte tienen aquellos a los que les han hecho injusticia, qué suerte a los que los han perseguido, porque, dice, serán consolados en el cielo, serán premiados en el cielo, serán condecorados con un nivel y un grado de gozo increíble. Por eso esto es el mundo al revés, lo que el mundo llama desgracia, los que el mundo ve y dice, qué mala suerte tienen, qué mal le va, todo le salió al revés, no para de llorar, una cruz detrás de otra. Esos los mira Dios y ve todo lo contrario. Qué suerte tiene aquí en la tierra le va a ir mal, lo va a pasar mal, pero no sabe la que le estoy reservando en el cielo. Él se guarda el premio y Él se guarda la recompensa. ¿Y tú qué esperas? ¿Las recompensas de la tierra o las recompensas del cielo? ¿Qué buscas? ¿Los tesoros de la tierra o los tesoros del cielo? ¿Los gozos de la tierra o los gozos del cielo? Dichoso tú, qué suerte tienes. No te lo deseo, la verdad, ni que te vaya mal, ni que te la pases llorando, ni que te caigan miles de cruces, no te la deseo, pero si te caen, si te llegan, si sufres, si lloras, que sepas que hay alguien que está anotando todo eso y que te va a recompensar y te va a premiar y vas a escalar en el cielo a un nivel de gozo que no podrías adquirir sin sufrimiento, sin cruz y sin lágrimas. Me encanta la última bienaventuranza, cuando te persigan por mi nombre, cuando se burlen de ti, cuando te ridiculicen por seguir a Cristo. ¿Qué dice Jesús? Está increíble esto. Alégrate y salta de contento, porque tu premio será grande en el cielo. Y yo te digo a ti que tengas esta visión diferente, que cuando te llegue una cruz, si tienes fe y crees en Cristo, ¿qué tienes que hacer? En vez de rechazarla y maldecir, alégrate y salta de contento. Alégrate y salta de contento. Porque sí, aquí lo vas a pasar mal, lo sé, duele. Pero tu recompensa será infinita en el cielo. Y esa recompensa es eterna. Y esa recompensa nadie te la va a quitar. Bienaventurados, dichosos. Hay que creer en esto. Y si entiendes esto, entendiste el centro del Evangelio y la esencia de tu vida. Que la Virgen Santísima nos ayude. La Virgen le dijo a Bernardita en Lourdes, la vidente, porque le fue mal, pero mal a esa niña. Le dijo, no prometo hacerte feliz en la tierra, pero prometo hacerte feliz en el cielo. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés,
los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos siguiendo los inicios de la vida pública de Jesús. Hace 2 domingos el bautismo, el domingo pasado Juan Bautista lo señalaba y decía: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy atentos, porque la primera palabra de Jesús en la tierra, el Hijo del Hombre baja del cielo, Dios nos quiere enviar su mensaje. Cristo ha estado 30 años en silencio en Nazaret y por fin va a abrir su boca y va a expresarnos lo que Dios quiere decirnos. ¿Y cuáles son las primeras palabras de Jesús? El inicio de su mensaje: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué significa esto? En primer lugar, aquí hay una noticia maravillosa, y es que existe el cielo. Hay un cielo. El cielo está abierto para ti. Dios no te creó para la tierra. Dios te creó para el cielo. Esto simplemente es un trocito muy pequeño de tiempo en comparación con toda la eternidad, pero Dios pensó en ti por toda la eternidad, infinitamente feliz en el cielo. El cielo está cerca. Tu cielo está cerca. Y posiblemente más cerca de lo que tú te piensas. Porque uno hace las cuentas y dice: no, me quedan 60 años, 70 años, 50 años. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? El cielo está cerca. Y esa es la eternidad. Y ese será nuestro vivir en verdad. Nuestra vida auténtica, absolutamente feliz. Para eso te creó Dios. Que nunca se te olvide que tú estás creado no para la tierra, sino para el cielo. Y entonces aquí viene este grito de Jesús, esta llamada angustiosa, seria y fuerte: conviértanse, conviértete, porque necesito que tú des el paso. Yo no te puedo meter en el cielo a la fuerza, tiene que ser una cosa voluntaria, tuya, libre, porque el amor es libre y tienes que decidir amarme. Y entonces conviértanse, que significa empezar a voltear y mirar a los ojos de Dios y no mirar tanto a la tierra y mirar más al cielo y no mirarte tanto a ti, sino empezarlo a mirar más a Él. Conviértanse, regresa a mis brazos, regresa a mi corazón. Porque sabes, el cielo está disponible, pero no está asegurado. ¿Alguien tiene el cielo aquí asegurado? Que levante la mano. Está disponible, pero no está asegurado. Le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿serán muchos los que se salven? ¿Serán muchos los que lleguen al cielo? ¿Qué dijo? No dijo todos, no dijo muchos, no dijo bastantes, no dijo la mayoría. Dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque aquel día muchos querrán entrar y no podrán. Conviértete. Déjame entrar en tu vida. Déjame ser el protagonista de tu vida. Déjame que yo ponga en orden tu existencia. Déjame que te haga feliz. Déjame que te abrace. Déjame que te ame. Déjate amar por mí. Conviértete. Ábreme las puertas de tu corazón y entonces te mostraré el camino al cielo. Hay 2 formas de entender esto. Conviértete porque tu cielo está cerca. La primera es desde el temor, y no está mal. Cierto temor, cierto miedo ¿a qué? Miedo a perder mi cielo. No está mal, No está nada mal que tengas en tu corazón cierto temor y cierto miedo a: ¿será que yo perderé mi cielo? ¿Seré que me perderé eternamente?
Eso nos tiene que dejar en una tensión y en una urgencia, porque no, mira, no puedes fallar en esto. En esto sí no te dejo fallar. Te puede ir mal en la vida en cualquier cosa, pero en esto no puedes fallar. Esto sí es importante, esto es lo más importante, esto es lo único importante, que te salves, tú y los tuyos. Y entonces, si hay algo o alguien que está poniendo en peligro tu salvación, eso no lo puedes permitir. No puedes permitir estarte jugando la salvación, ni la tuya, ni la de los tuyos. Por eso, por favor, deja de jugar a vivir y empieza a vivir de verdad. Empieza a asegurar tus pasos en el camino del cielo. No te puedes permitir fallar en esto. No puedes fallar aquí. En todo lo que quieras, sí. Hay cierto nivel de riesgo. Aquí, por favor, asegura. Asegura. Esta es la primera forma de ver esta llamada: conviértete porque tu cielo está cerca, desde cierto temor, porque puede ser que yo pierda el cielo y eso no me lo puedo permitir. Y la segunda forma de verlo, que es muy bonita también, no es tanto desde el temor, sino desde el amor. Es una llamada, una invitación, una oportunidad a estar cada día ensanchando más y más tu corazón. ¿Por qué? Porque en el cielo todos estaremos llenos, pero no todos igual de llenos. En el momento en el que tú te mueras, el tamaño que tenga tu corazón, ese tamaño será el que llene Dios. Ya no hay más oportunidad de hacer más grande, de aumentar el tamaño. Lo que te quepa ahí, eso será lo que tengas por toda la eternidad. Entonces, ¿entiendes la urgencia? El tiempo para ensanchar, aumentar el corazón es aquí, en la tierra, los días que Dios te dé. Por eso cada mañana cuando te despiertes, di: bendito sea Dios, otro día más Dios me concede para poder hacer más grande mi corazón antes de que llegue mi muerte, antes de que pase por la puerta que entra al cielo. ¿Qué estás haciendo tú por tu cielo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás listo? ¿Estás preparada? Si Dios te llama hoy, ¿cómo está tu alma? Por eso es urgente, urgente. Es una llamada preciosa que te pone un deseo bonito en el corazón de hacer las cosas bien, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo amarlo más que a ti mismo, desvivirte por los que tienes a tu lado en tu casa. Empieza a perder la vida, porque el que pierde la vida aquí en esta tierra la encontrará en el cielo. Y el que quiera aquí acaparar su vida y ser muy egoísta y estar muy cómodo, posiblemente sí, tengas aquí muchos placeres y todo, pero yo no te aseguro que llegarás al cielo. Por eso, conviértanse, porque el cielo está cerca. Cambia tu corazón, porque tu cielo puede estar más cerca de lo que tú te crees. Aprovecha tus días, aprovecha cada segundo, vive cada día como si fuese el último, porque en verdad lo puede ser. La Virgen María nos tiene que ayudar mucho a recordarnos que estamos en esta vida simplemente de paso, que puede ser mañana. Y entonces la urgencia, y entonces el santo temor de Dios, porque no puedes fallar en esto. Y entonces empiezas a tomarte muy en serio tu vida y dejas de jugar a vivir y empiezas a vivir de verdad. Que el Señor toque tu corazón y te recuerde estas verdades que son las más importantes de la vida. Que así sea.